Bueno, que todos seamos pues bienvenidos en esta hora, que el Señor nos bendiga y que este tema sea de edificación. El título del tema, el tiempo o la señal que marca el surgimiento del remanente de la última generación, que sea pues de edificación para todos nosotros. Y comenzamos este tema, este estudio, recordando dónde quedamos anoche. Anoche estudiamos, para los que no estuvieron presentes, que también el remanente de la última generación se menciona en el mensaje de los cuatro ángeles. Apocalipsis 14, mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercero y del cuarto ángel. Y que el mensaje del cuarto ángel o del otro ángel es allí, literal, el remanente de la última generación. Que el primer ángel fue el remanente del siglo XIX, el comienzo, con Miller, sus colaboradores y el mensaje. El segundo ángel fue el llamado a ese remanente que estaba dentro, que estaba fiel dentro de las iglesias, a salirse de esas iglesias ya caídas. Y el tercer ángel era entonces ya ese movimiento, esa iglesia que se organiza con el mensaje, con la verdad presente y con el orden evangélico. De modo que los tres ángeles siguen la secuencia que tiene todo remanente. Todo remanente comienza primero dentro de la organización o de la iglesia, que hasta ese momento es la iglesia oficial de Dios. Mientras haya apostasía en la mayoría, hay un remanente fiel que está dentro. Ese sería el primer ángel. El segundo paso, que es el segundo ángel, es cuando ese remanente es llamado a salir de la comunión con el resto de sus hermanos que están en apostasía. Y el tercer mensaje o el tercer paso corresponde a ese remanente que ya luego se organiza con su mensaje, con su restauración y con una obra independiente de la iglesia en la que se encontraba. Y eso es lo que vimos allí en esos tres mensajes. Hoy, y también vimos el cuarto, que el cuarto nos profetiza una repetición de los tres ángeles, una repetición del mensaje de los tres ángeles. Y que ese cuarto ángel es el remanente de la última generación, es la iglesia adventista remanente de la última generación. Eso fue lo que estudiamos y allí está grabado. A los que quieran ver en detalle pueden escuchar si aún no han escuchado el tema. El tema de hoy nos quiere ahora señalar a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía cuál sería la señal que marcaría el comienzo de ese cuarto ángel. Y para eso vamos a recordar lo que dice el mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis 18, 1 al 4 dice: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Clamó con fortaleza en altavoz diciendo: ha caído, o caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las naciones o todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Noten que al final de este pasaje que hemos leído, también hay un segundo llamado a salir. ¿A salir de quién? Bueno, de esa Babilonia que ha caído. Después hay una caída en el siglo IV cuando surge la Iglesia Católica. Hay una caída en el siglo XIX cuando el segundo ángel proclama la caída de la apostasía. Luego viene el tercer ángel y hay una caída, que es este otro ángel, una caída posterior al tercer ángel, del cual también se llama a salir. Pero antes de llegar hasta allá, veamos entonces que comienza esta profecía diciéndonos que se cumple después de estas cosas. Porque hoy vamos a analizar el tiempo, el momento en que surge ese último remanente, o que debería surgir. Y lo que nos dice la Biblia es que eso sucede después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, de las que se ha relatado en el capítulo anterior.
En el capítulo anterior, en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 17, la última cosa o el último evento mencionado dice así: porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. El ponerse de acuerdo, está hablando de los 10 cuernos, de la bestia. Está hablando de Europa. Ponerse de acuerdo, Europa, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Es decir, que el momento profético, según Apocalipsis, en el que está listo el camino para el surgimiento de este cuarto ángel, es después que se ponga de acuerdo Europa, después que Europa logre ponerse de acuerdo para dar su reino a la bestia. Europa se puso de acuerdo a finales del siglo XX, en la década de los 90, principio del siglo XXI, del 2000, cuando surge la Unión Europea y comienza el euro a salir adelante. Vemos allí el ponerse de acuerdo y en cualquier momento le dan su reino a la bestia. Así que justamente es interesante que veamos estos detalles, porque todo esto coincide. Vamos a acercarnos de diversas maneras para ver el mismo evento, por diversas profecías, por diversas señales, por diversas citas, nos apuntan justamente a esta misma época, finales de los 90, principios del 2000, como el surgimiento del cuarto ángel. Y aquí tenemos el primer punto, que es el punto bíblico. Pero no solamente eso, vamos a recordar que aunque la profecía nos está hablando, ¿no?, de ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, y que todavía no le han dado el reino a la bestia, por lo tanto todavía no ha comenzado como tal ese fuerte pregón. Sin embargo, en el estudio de los 3 ángeles anteriores vamos a ver que también hay un proceso en el cual surgen cada uno de los ángeles. Por ejemplo, el primer ángel comenzó, como ya lo habíamos estudiado anoche o ayer en Daniel capítulo 12, que dice que comienzan con los entendidos que dan sus clases o su enseñanza de justicia en la multitud. O sea, en los movimientos religiosos siempre comienzan con un maestro, con un predicador que comienza a enseñar el mensaje. En el caso del primer ángel, primero comenzó con aquel que Dios escogió, que fue Guillermo Miller. Conoció el mensaje en 1818. Luego lo predicó. En 1831 comenzó su predicación pública de esos estudios que había hecho. Y luego de esa predicación comienzan a unirse a él en torno a ese mensaje que él está predicando. Y estamos hablando desde 1831 a 1840. Y es así, siguiendo este proceso de el maestro conoce el mensaje, luego lo predica y luego se une, es así como se forma ese primer ángel, que sabemos que va desde 1840 hasta 1844 y continúa hasta hoy. Referencia para los que le quieran investigar estas fechas y corroborarlas son las siguientes: Conflicto de los siglos, capítulo 19, y el libro Historia de la Redención, capítulo 50. Esta misma secuencia de eventos se cumple en el surgimiento del segundo ángel. El segundo ángel comenzó con maestros que conocen el mensaje, que vienen siendo los que eran del primer mensaje, comienzan a conocer ahora este otro mensaje. ¿Cuál mensaje? La necesidad de salirse de las iglesias en las que estaban. Acuérdense, como ya hemos dicho, que todo el ministerio del primer ángel ocurre dentro de las iglesias. Ocurre dentro. Miller y sus colaboradores predicaban en las iglesias en las que pertenecían. Inclusive los invitaban de otras iglesias, de otras denominaciones. Ahora, el segundo mensaje es un llamado a salir de esas iglesias porque han rechazado el mensaje. ¿Cómo entendieron la necesidad de salir? Primero se entiende, los maestros comienzan a entender esto en febrero de 1844. Luego lo predican en el verano de 1844, o sea, prácticamente casi 6 meses más tarde, comienzan a predicarlo. Y luego, a partir de allí, dice el testimonio, la historia de los presentes, que los primeros que recibieron este segundo mensaje fueron 50,000 adventistas que abandonaron sus congregaciones en el llamado de salir de ellas. En el verano de 1844 salieron de esas iglesias, salieron del protestantismo caído desde 1844 y continúa siendo llamado hasta hoy.
Es así como se formó el segundo ángel en el verano de 1844. Y continúa hasta hoy, el llamado sigue siendo el mismo. El llamado del segundo ángel no ha perdido, así como el llamado del primer ángel, o como el primer ángel no ha perdido su validez, el segundo tampoco. Sigue siendo un llamado a salir de las iglesias del protestantismo caído. Referencia, Conflicto de los Siglos, capítulo 22, y el libro Historia de la Redención, capítulo 51. Lo mismo pasó con el tercer ángel. El tercer ángel comenzó con maestros que comienzan a conocer el mensaje de la vigencia de la ley de Dios. Estamos hablando del año 1844 y 1846. ¿Quiénes eran estos maestros? Ya no fueron Miller ni sus colaboradores, porque el mensaje llegó a ellos, pero no lo aceptaron. Entonces Dios levantó a otros, en este caso, miembros que hasta este momento no habían tenido ningún protagonismo. Y es como José Bates surge como el primero que predica acerca de él, o que primero comienza a enseñar y a guardar el sábado. Se lo enseña a Jaime y Elena de White, y entonces ellos juntos comienzan a estudiarlo y comienzan a darse cuenta, a guardarlo y a darse cuenta de la importancia de este mandamiento y de la vigencia de la ley. Estamos hablando de 1844 a 1846. Y luego lo comienzan a predicar es en 1848, 2 años más tarde, en los famosos congresos que se hacen en Bulney y en otros lugares de los cuales ya hemos hablado, cuando hemos hablado del tema del enseñamiento. Y a partir de allí, que se hace pública esta enseñanza en todos los miembros adventistas y que Jaime y Elena comienzan a visitar a todos los grupos adventistas y que José Bates comienza a escribir su libro del enseñamiento y del sábado, que comienza entonces a unirse muchos más en torno a este mensaje. Estamos hablando de 1848 hasta 1860 y es así como se forma ese tercer ángel que va inclusive desde 1848, 1860, 1888, cuando la fe de Jesús, el mensaje de la fe de Jesús se añade a este mensaje y sigue proclamándose hasta hoy, o debía seguirse proclamando hasta hoy. Referencias para estas fechas, referencias para estos protagonistas, referencias para estas verdades y el desarrollo histórico, Conflicto de los Siglos, capítulo 26, y el libro Notas Biográficas, el capítulo 18. De modo que vemos entonces la misma secuencia en todos los tres ángeles. Vemos que comienza con maestros que conocen el mensaje, luego lo predican, luego se unen más hermanos allí, así se forma ese primer ángel. Lo mismo pasó con el segundo ángel, lo mismo pasó inclusive con el clamor de medianoche y también con el mensaje del tercer ángel. Entonces vemos una secuencia. El momento en que el ángel aparece en público viene precedido por los maestros, los líderes que conocen el mensaje y la predicación pública de estos. Eso es lo que precede al comienzo del ministerio de este ángel a nivel público. Y por lo tanto, entendemos que con el cuarto ángel no debía ser nada diferente. El cuarto ángel también debe comenzar con maestros que conozcan el mensaje del cuarto ángel. Luego lo prediquen, luego varios se unan y así se forme el cuarto ángel. Y luego de formado ese cuarto ángel, reciba el poder de lo alto, y comience a clamar con fortaleza. El clamor con fortaleza es justamente después de que se le entregue, de que la Unión Europea o de que los reyes o que los 10 cuernos le entreguen su reino a la bestia. Ahí se da el paso que abre la entrada del fuerte clamor. Por lo tanto, antes de esto, de este fuerte clamor, debe formarse ese cuarto ángel. Ahora, ¿cuándo comienza esa primera etapa del mensaje del cuarto ángel? Bueno, sabemos por los testimonios que ya hemos estudiado que la luz del cuarto ángel se dio en 1888. Elena de White identifica el mensaje de Cristo y su justicia como esa luz del cuarto ángel que iluminaría a toda la tierra con su gloria. O sea, es algo que ya fue dado en 1888. Es algo que debe ser predicado y que no va a variar. Muchos tratan de identificar sus ministerios y sus predicaciones como ese cuarto ángel, pero obviamente ignorando
lo que dice el profeta, el último profeta que hemos tenido. Muchos los quieren hacer creer como que es una predicación de una fecha y que el 2031 es la luz del cuarto ángel, o que si las fiestas es la nueva luz que debe ser predicada como el mensaje del cuarto ángel, o que si Dios no mata es esa luz, y cada quien que trata de adjudicar su predicación, su verdad nueva, su nueva luz, como esa luz del cuarto ángel. Pero todos carecen de un apoyo no solamente bíblico, sino profético, sino del espíritu de profecía que lo identifique. El espíritu de profecía lo identificó sin lugar a duda. La luz del cuarto ángel es el mensaje de Cristo y su justicia que predicaron Waggoner y Jones, y comenzó en 1881. También sabemos nosotros, por la historia que ya hemos estudiado, que esta luz fue rechazada en ese año. Fue sepultada cuando en 1931 se establece un nuevo concepto acerca de Jesús, del Espíritu Santo de Dios. Ya se rechaza a Jesús como hijo literal de Dios, que era parte del mensaje de Waggoner y Jones, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Y también continúa su sepultamiento hasta 1950, cuando se sepulta esa otra parte del mensaje de la naturaleza humana de Cristo. Porque el mensaje de Cristo y su justicia consta básicamente de tres partes. ¿Quién es Cristo como hijo de Dios? ¿Quién es Cristo como hijo del hombre? ¿Y cuál es la justicia de Cristo, el Hijo de Dios, que manifestó en su carne de pecado? De modo que en la primera parte, Cristo como hijo de Dios se sepulta en 1931, Cristo como hijo del hombre en 1950, en esa década. Ya sabemos bastante de este evento que ocurrieron en la iglesia adventista, cuando surge esa comunión con las iglesias evangélicas y el libro Question on Doctrine. Ahí se sepulta ese mensaje, y lo demás ya es consecuencia al deformar el concepto de quién es Dios, Jesús como hijo de Dios y Jesús como hijo del hombre. Se deforma el concepto de la justicia de Cristo, y por eso el mensaje termina de sepultarse en esa época, y en 1980 se sella definitivamente la irreversibilidad de la apostasía, cuando estas dos posturas cambiadas se hacen oficiales en el Congreso allí de Dallas, en Texas. Eso también lo hemos mencionado al respecto. Así que la apostasía de esta luz, de este mensaje, se sepulta hasta 1980. Sin embargo, también sabemos, por la misma historia, que Dios no iba a permitir que esa luz estuviese sepultada completamente para siempre, y es cuando 8 años más tarde, en 1988, comienza de nuevo a resurgir el interés por el mensaje de Waggoner y Jones. Se establece un comité de estudio de este mensaje en la iglesia adventista, y eso da como resultado el surgimiento, el redescubrimiento de artículos escritos, libros de Waggoner y Jones. Se hacen públicos, se ponen en línea, dadas las ventajas del internet, se traducen al español, y este mensaje comienza pues a ser reavivado en el mundo adventista, el mensaje de Waggoner y Jones. Y así estamos acercándonos entonces a lo que ya la profecía nos decía. El conocimiento del mensaje que llegó en el 88 y que fue sepultado comenzó una vez más, vamos a decirlo así, a conocerse nuevamente a finales de 1980. 1988, justamente cumpliéndose 100 años de aquel famoso Congreso de Minneapolis, resurge el interés, resurge el descubrimiento del conocimiento de esa luz. Podríamos decir que esa luz que parecía que estaba extinguiéndose, que parecía que estaba apagándose esa pequeña luz, como la luz de una vela o de un candil. Entonces el Señor comienza a limpiarla y vuelve a comenzar a brillar nuevamente esta luz del cuarto ángel. ¿Y qué pasa a continuación? Bueno, justamente todos aquellos que reciben o que van viendo ese resurgimiento del mensaje, muchos comienzan a abrazarlo. Muchos adventistas comenzaban a abrazarlo, y es por eso que nos encontramos como a finales de los 80 y toda la década de los 90 surgen muchos ministerios independientes en el mundo adventista en Estados Unidos que hacen parte de su labor el republicar los artículos de Waggoner y Jones. No solamente tenemos el comité de estudio del 88,
se hace una página web llamada libros88.com, sino que también surgen revistas como Nuestro Firme Fundamento, y con esos ministerios independientes de aquella época que entre sus mensajes ponen a disposición del mundo adventista de habla inglesa, inclusive de habla hispana, artículos y mensajes de Waggoner Jones, del mensaje de la justificación por la fe. Se comienza a restablecer, ¿no?, el interés por la naturaleza humana de Cristo. Y también tenemos que señalar, en el punto histórico, un evento que ocurrió en el Congreso de Holanda, en la Asociación General número 56 de los Adventistas del Séptimo Día, que ocurre en Holanda en 1995, cuando un hermano llamado Fred Alabak comienza a publicó un folleto, un libro, imprimió miles y miles de este folleto y fue con varios hermanos a esta conferencia de la Asociación General en 1995, y a la salida los repartía de forma gratuita a todos los adventistas delegados que estaban allí. Y el título, aparecía una mujer levantando su mano, haciendo un juramento para ordenación pastoral, y estaba circuida esta mujer por una señal de prohibición, como diciendo prohibida, ¿no? Prohibido la mujer en el pastorado. Y habían dos frases: no new leaders, no new gods. O sea, no nuevos líderes, haciendo referencia a que no a mujeres en el pastorado, y no new gods, no nuevos dioses. ¿Y qué hay dentro de este material? En este material maravilloso conecta el hecho de que se está volviendo o se está entrando el interés de ungir a las mujeres como pastoras como resultado de rechazar el mensaje de que Dios es la cabeza de Cristo, el mensaje de la verdadera deidad, el mensaje de los pioneros. Y en este folleto se compilan versículos, citas de Elena White, citas de los pioneros, donde justamente se menciona que la Trinidad es falsa y cuál es el concepto de la verdadera deidad. Esto se repartió a todos los delegados de la Asociación General que fueron a ese congreso, y estos delegados llevaron este material, esta verdad, esta luz que brilló aquí sobre la verdadera deidad, a todos los lugares, a todos sus países que ellos representaban cuando regresaron. Yo personalmente me topé con este material por allá en el año 2002, cuando fui de visita a unos hermanos en Curazao. Estos hermanos, cuando yo les prediqué el mensaje de la deidad, me dijeron: hermano, esto me suena mucho, me suena que yo he leído algo de esto. Y buscó entre sus materiales, entre sus libros, que estaban allí guardados llevando polvo, y me sacó este material y me lo entregó y me lo regaló. Y yo cuando lo vi dije, bueno, dije como Lutero cuando vio los escritos de Juan Hus: la verdad fue predicada hace años y fue desechada. Maravilloso, y esto pues nos muestra cómo se fue cumpliendo la profecía, cómo se fue predicando este mensaje, como ya hemos dicho, finales de los 80, toda la década de los 90, el mensaje se fue predicando, se fue formando, pues, como estamos diciendo, así como vimos la formación de los tres ángeles, este cuarto ángel se ha ido formando desde 1988, cuando resurge esa luz, en la década de los 90, cuando se comienzan algunos a predicar este mensaje, y llegamos pues entonces al siguiente punto, que es, bueno, que nosotros, mi persona, junto con otros, hablando de nuestra historia, también en el 2001 fuimos justamente expulsados del pastorado por este mensaje de la naturaleza humana de Cristo. No fue aceptado y perdimos pues, el pastorado oficial por predicar este mensaje, porque este mensaje es una evidencia de que este mensaje no era tolerado. Ahí tenemos pues, como dicen, las evidencias. Ahora, esta parte es la historia, y esta historia tiene que ver con la profecía, pero también tenemos aquí una cita que hemos dejado aquí para el punto final, porque encontramos en el libro Notas Biográficas, en la página 451, algo muy interesante.
lo que da el nombre al tema de hoy, la señal del surgimiento del remanente de la última generación. Porque hemos estudiado todo lo que es Apocalipsis 18, el significado, el cumplimiento, desde 1888 hasta este momento, hasta el momento del 2001. Ahora vamos a ver que el espíritu de profecía, Dios le mostró a Elena de White y a su pueblo a través de ella, justamente la señal que marcaría el surgimiento del cuarto ángel. Libro citado, notas biográficas, página 451. Leo la cita. El 3 de agosto de 1903, la señora White escribió además con respecto a este informe sensacional. 2 puntos. La cita. ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso. ¿Allí dónde? En Nueva York. Cuando veía la construcción de los edificios altos en Nueva York, ¿qué fue lo que dijo? Qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Hasta aquí pareciera que estuviese hablando de los castigos de las plagas, de las 7 plagas postreras. Pero cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que no está hablando de eso, porque dice, entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Apocalipsis 18, 1 al 3 justamente habla del surgimiento del cuarto ángel, el descenso de ese otro ángel que baja del cielo con gran poder, que ilumina la tierra con su gloria, que comienza a dar pues ese mensaje y esa luz, y todavía iluminando la tierra sin todavía dar ese fuerte clamor de salir de ella. Pero aquí esta cita relata la visión que tuvo, donde se le muestra que básicamente ocurre lo siguiente. Caen los edificios altos de la ciudad de Nueva York y luego comienzan a cumplirse las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. O sea que el cumplimiento profético de Apocalipsis 18, 1 al 3, que habla del surgimiento del cuarto ángel, ocurre justo después de la caída de los edificios grandes de Nueva York. Estoy leyendo notas biográficas, página 451. Es más, continúa diciendo, todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Y así nos deja esta cita. Nos deja esta cita con una señal en una ciudad específica de Estados Unidos, en un evento específico, caída de los grandes edificios, conectadas con el comienzo de ese otro ángel. Pues no es casualidad, mis hermanos, que mientras justo estaba el remanente fiel aceptando ese mensaje de la luz del cuarto ángel, desde finales de los 80, desde todos los 90 y desde principios del 2001, no es casualidad que mientras se estaba preparando ese remanente, entonces justamente surge ese famoso evento que todos conocemos como fue la caída de las Torres Gemelas de Nueva York en el 11 de septiembre del 2001. Que por cierto, los que vivimos en esa época, los que estábamos en la iglesia adventista en esa época, sabemos cómo la mayoría del mundo adventista, en el momento que suceden, todos, sin ponerse de acuerdo, comienzan a sacar y a poner y a compartir esa cita en las redes sociales que existían en ese momento, que eran muy pocas, en el internet. Y que después, mucho después, fue que la iglesia oficial tuvo que reaccionar, como había una presión de parte del gobierno de no señalar estas caídas como un castigo de Dios, sino como un ataque de nuestros enemigos, etc. La iglesia adventista tuvo que reaccionar y negar que esto era cumplimiento de esa profecía. Pero eso fue después. Ya la luz había
salido, ya el mensaje había salido, las citas habían salido, las convicciones en los corazones también habían llegado. Y la señal había sido pues dada. Y bueno, vemos aquí que esto complementa lo que ya hemos venido mencionando. ¿Por qué? Porque claramente ya hemos explicado el significado del cuarto ángel, la luz, el tiempo, la metodología y todo. Y esto es como una señal que se añade a este evento. Tampoco es casualidad que luego, hablo de mi experiencia, luego que salimos a otros lugares a conocer a otros hermanos, a otros grupos, gracias al internet nos enteramos que no éramos los únicos que en el mundo adventista estábamos proclamando estas mismas verdades y que surgimos en esta misma época. Conociendo a otros grupos, visitándolos en otros países, nos dimos cuenta, inclusive preguntándole a esos grupos, más o menos cuándo comenzaron, cómo comenzaron, y nos dimos cuenta que independiente unos de otros, todos comenzaron a darse cuenta de las mismas verdades en torno a las mismas fechas. Y todos comenzaron a separarse de la corporación en torno a la misma fecha, 2000, 2001, 2002. No es casualidad estas cosas. Esto recuerda a lo que pasó en la época de Miller, inclusive en la época de los reformadores, cómo los reformadores y los que predicaron el mensaje del advenimiento, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, también, sin conocerse unos a otros, sin ponerse de acuerdo unos a otros, comenzaron a surgir con el mismo mensaje en diversos lugares. Mensajes muy parecidos y en épocas muy cercanas. Mostrando la evidencia de que el Espíritu de Dios estaba tocando los corazones de su pueblo remanente en esos diversos lugares del mundo. Así que bueno, esto nos muestra, como hemos dicho, que el remanente de la última generación, el tiempo del surgimiento del remanente de la última generación había llegado. ¿Había llegado para cuándo? Para el 2001. Ha llegado el momento de predicar esa luz a todo el mundo. Ha llegado el momento de hacer público ese remanente, salir. Acuérdense que primero el remanente está adentro, comienza adentro el remanente, no participando de la apostasía de la mayoría. Luego, el siguiente paso es que el remanente, para poder seguir fiel a Dios, tiene que separarse. Y eso ocurrió y ha ocurrido con nosotros y con todos los grupos. Y el tercer paso es aquel que tenemos que todavía seguir dando y que debe crecer con poder, que es predicar este mensaje, esta restauración del adventismo original, junto con el mensaje de Cristo y su justicia, predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el tiempo ya se ha cumplido. Entonces, bueno, que Dios nos bendiga una vez más. Estas cosas sé que son un poco nuevas, así que amerita que lo estudiemos con oración, que lo revisemos, que veamos las citas y que podamos ser confirmados cada uno de nosotros en particular para que veamos cómo la profecía se ha cumplido. Que Dios nos bendiga y bueno, tenemos un poco de tiempo todavía para los que quieran hacer cualquier pregunta o comentario.